La sociedad te ha entrenado para ser un eco, no una voz. ¿Crees que eres dueño de tus pensamientos? ¿O la opinión pública, los algoritmos y las narrativas masivas han instalado ya un gobernador ajeno en el trono de tu mente? El mundo, en su incansable danza de poder, busca una cosa por encima de todas: colonizar tu intelecto, hacerte dócil, predecible, una pieza más en su vasto engranaje. Pero Maquiavelo, el estratega más incomprendido de la historia, te legó un conocimiento brutalmente liberador: la última frontera de tu poder, el bastión inexpugnable contra cualquier tiranía externa, reside en la fortaleza inquebrantable de tu autonomía intelectual. Solo cuando nadie ni nada domina tu mente, eres verdaderamente invencible. Esto es la soberanía mental, no una abstracción filosófica, sino un arte marcial de la psique. Es la capacidad de ser el único monarca de tus pensamientos, de tus emociones, de tu percepción de la realidad, sin que las corrientes externas dicten tu rumbo. Mientras la mayoría cede su conciencia, arrastrada por el miedo, la rabia o la euforia inducida, tú puedes forjar una armadura de acero, levantando un muro infranqueable contra la manipulación. Este conocimiento no es para subyugar a otros. Es para liberarte a ti mismo, para proteger tu juicio y blindar tu voluntad. Hoy, vamos a desentrañar cómo, a través de principios maquiavélicos, puedes resistir cada intento de control, silenciar el ruido de la opinión popular y convertirte en el arquitecto inexpugnable de tu propio destino mental. Para iniciar tu liberación, deja una afirmación en los comentarios ahora mismo: soy el dueño de mi mente. Lección número 1. El asalto silencioso a tu voluntad. La sociedad ha diseñado trampas sutiles para tu conciencia. Creíste que eras libre, que tus pensamientos eran solo tuyos, forjados en el crisol de tu intelecto. Una fantasía. La verdad es incómoda. Tu mente es un campo de batalla donde se libran guerras que ni siquiera percibes. Te enseñaron a reaccionar, no a deliberar, a consumir, no a cuestionar. Piensa en esto: ¿quién controla lo que aparece en tu pantalla cada mañana? ¿Quién decide qué titular capta tu atención, qué noticia te indigna, qué algoritmo te empuja hacia una u otra dirección? ¿Crees que tus emociones al ver una noticia son realmente tuyas, o han sido hábilmente sembradas por un titular diseñado para detonar una respuesta predecible? La psicología detrás de esto es brutalmente eficiente. Tu cerebro, en su constante búsqueda de patrones y su aversión a la incertidumbre, es bombardeado por estímulos diseñados para sesgar tu percepción. Los colores, la música, el encuadre de una imagen, la elección de una palabra sobre otra, todo se calibra para activar respuestas emocionales que bypassan tu razón. Te programan para sentir miedo, ira, euforia o envidia, y luego asocian esas emociones con una idea, un producto o una narrativa. Este no es un asalto con gritos o amenazas directas. Es una infiltración silenciosa, un goteo constante de información sesgada que moldea tu realidad sin que te des cuenta. Tus redes sociales no son un espejo neutral del mundo, son cámaras de eco personalizadas, cuidadosamente curadas para reforzar tus creencias existentes y marginar cualquier idea que las desafíe. Se alimentan de tu atención, y para retenerla, te muestran lo que ya quieres ver, lo que te confirma, lo que te hace sentir validado. ¿El resultado? La polarización se intensifica, el diálogo se muere, y tú te vuelves un esclavo de tu propio algoritmo, creyendo que la visión estrecha que se te presenta es la única verdad. Considera el entorno profesional. Estás en una reunión crucial, presentando una idea innovadora. Has investigado, has pulido tus argumentos. Pero justo antes, tu jefe ha revisado las noticias de la mañana. Un titular sensacionalista sobre una crisis económica mundial ha activado su aversión al riesgo. O, peor aún, un colega acaba de cerrar un trato importante, elevando el ánimo general de la sala con un subidón de dopamina colectivo. ¿Crees que la recepción de tu idea es puramente racional, basada en sus méritos objetivos? ¿O es tu propuesta evaluada a través de un filtro emocional, una lente de pesimismo inducido o de euforia contagiada, que nada tiene que ver con la lógica de tu presentación? Tu idea puede ser brillante, pero el estado mental colectivo, manipulado por fuerzas externas invisibles, decide su destino antes de que pronuncies la primera sílaba. Maquiavelo, con su visión despiadada de la naturaleza humana, lo sentenció: porque los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos tienen vista, pero pocos tacto. ¿Comprendes la brutalidad de esto? Tú crees que tocas la realidad, que la experimentas directamente, que tu juicio es soberano. Pero la mayoría de las veces,
Solo estás viendo la superficie que otros han construido meticulosamente para ti. Una fachada emocional, una narrativa conveniente, un titular diseñado para detonar. Se te presenta una imagen, una percepción, y tu mente la absorbe como si fuera la verdad palpable, sin tocarla, sin verificarla. Este es el asalto silencioso a tu voluntad. El bombardeo constante que busca no aniquilarte, sino colonizarte, convertirte en una extensión dócil de la voluntad ajena. Tu atención es el recurso más valioso, y el mundo exterior compite sin cesar por controlarla, para así dominar tus emociones, tus pensamientos y finalmente, tus acciones. Te empujan a consumir, a indignarte, a desear, a temer, a votar, sin que jamás te des cuenta de que estás siguiendo un guión ajeno. Pero mientras esta batalla se libra en el exterior, ¿qué pasa con la guerra que se gesta dentro de ti mismo? Lección número 2. El eco de la multitud en tu cráneo. La sociedad ha diseñado trampas sutiles para tu conciencia. Creíste que eras libre, que tus pensamientos eran solo tuyos, forjados en el crisol de tu intelecto. Una fantasía. La verdad es incómoda. Tu mente es un campo de batalla donde se libran guerras que ni siquiera percibes. Te enseñaron a reaccionar, no a deliberar, a consumir, no a cuestionar. Pero mientras esta batalla se libra en el exterior, ¿qué pasa con la guerra que se gesta dentro de ti mismo? Dentro de tu cráneo resuena la voz más insidiosa de todas, el eco de la multitud. No es un ruido físico, sino una presión psicológica que se infiltra en cada rincón de tu pensamiento, dictando no solo lo que debes decir, sino incluso lo que debes creer para ser aceptado. ¿Realmente tus opiniones son tuyas, o son el resultado de un miedo primario al ostracismo, a ser señalado, a no encajar en la narrativa imperante? La psicología de este fenómeno es tan antigua como la primera tribu. El ser humano es un animal social, cableado para la conexión, para la pertenencia. Esta necesidad ancestral, que en su momento garantizaba la supervivencia, hoy es tu punto más vulnerable. La amenaza de la exclusión social, la muerte para el hombre tribal, se ha transformado en el terror de la cancelación, del ridículo, de la pérdida de estatus. Tu cerebro recompensa la conformidad y castiga la disidencia. Cuando te alineas con la mayoría, experimentas un alivio químico, una sensación de seguridad. Cuando te atreves a pensar diferente, tu sistema nervioso se activa, enviando señales de peligro. Es un mecanismo de control invisible, más potente que cualquier cadena física, que te obliga a autocensurarte antes de que alguien más tenga que hacerlo. Observa esto en tu propio entorno. Piensa en esa reunión de equipo en el trabajo, donde se discute una nueva estrategia que, en tu fuero interno, sabes que es errónea, ineficiente o incluso perjudicial para la empresa. Has analizado los datos, has considerado las variables, y tu juicio te grita una verdad incómoda que contradice la dirección que la mayoría parece estar tomando, o peor aún, la dirección que tu jefe ha insinuado que prefiere. La sala se llena de cabezas que asienten, de comentarios que refuerzan la idea popular. ¿Te atreves a levantar la mano? ¿Te atreves a presentar tu perspectiva, sabiendo que podría ser percibido como negativo, poco colaborativo o problemático? La presión es palpable. La imagen de ti como el disidente choca con tu deseo de ser visto como un jugador de equipo. En ese momento crítico, tu mente te presenta una dicotomía brutal, la autenticidad de tu intelecto contra la seguridad de la aceptación. El miedo a las consecuencias, desde un comentario despectivo, hasta la posibilidad de ser ignorado en futuras oportunidades, o incluso, el temor a poner en riesgo tu estabilidad laboral es un freno más poderoso que cualquier argumento lógico. Así, te ves forzado a una elección. Mantener la integridad de tu pensamiento o adoptar la postura de la mayoría para evitar el castigo social. En la mayoría de los casos, cedes, te callas. Y en ese silencio, no solo reprimes una verdad potencial, sino que permites que el eco de la multitud colonice tu propia voz interna, distorsionando tu percepción de la realidad y debilitando tu capacidad de juicio independiente. Te convences de que, tal vez, la mayoría tiene razón, o que tu idea no era tan buena después de todo. Te engañas a ti mismo para justificar tu conformidad, erosionando lentamente la soberanía de tu propia mente. Maquiavelo, ese observador implacable de la condición humana, lo comprendió con una claridad aterradora. Todos ven lo que parece ser, pocos sienten lo que realmente eres, y esos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que tiene la majestad del Estado que los defiende. ¿Comprendes la profundidad de esta sentencia? Tu verdad interna, tus convicciones más íntimas, son invisibles para la vasta mayoría.
Ellos solo perciben la fachada que proyectas, la conformidad que presentas. Y aquellos pocos que podrían sentir lo que realmente eres, que podrían reconocer tu verdad, son ahogados por la voz dominante, por la presión de la opinión pública, por la majestad de la mayoría. Esta es la verdad incómoda del eco en tu cráneo. No solo te induce a actuar de una manera determinada, sino que reconfigura tu propia percepción. Te enseña a dudar de tu juicio, a desconfiar de tu instinto si éste contradice la narrativa popular. Te entrena para confundir popularidad con verdad, consenso con rectitud. ¿Cómo puedes entonces discernir lo real de lo fabricado, lo auténtico de lo impuesto, cuando la voz de la multitud retumba sin cesar en tu propia cabeza, dictando lo que es aceptable pensar y sentir? Lección número 3. El bisturí de la realidad cruda. Ahora, tras comprender el asalto externo e interno a tu mente, debes armarte con la herramienta más afilada para recuperar tu dominio, el bisturí de la realidad cruda. La mayoría de los hombres viven en una niebla de fantasías, autoengaño y deseos incumplidos. ¿Y tú? ¿Vives en el mundo tal como es, o en el mundo que te gustaría que fuera? Esta es una dicotomía existencial, y la respuesta determina si serás un peón o un arquitecto de tu propio destino. Maquiavelo, con su visión implacable, te legó el concepto de la verita effettuale, la verdad efectiva de las cosas. No se trata de cómo deberían ser las cosas, ni de cómo te gustaría que fueran, sino de cómo son en su esencia más fría y descarnada. La psicología detrás de tu resistencia a esta verdad es simple y brutal. La ilusión es un refugio, el autoengaño una droga dulce. Tu mente, programada para evitar el dolor y buscar el placer, prefiere 1000 veces la narrativa que te conforta, la esperanza infundada, el cuento de hadas sobre la dura certeza. Crees que tu buen corazón será recompensado, que la justicia prevalecerá, que tu esfuerzo será reconocido por sí mismo. Esta es la semilla de tu vulnerabilidad, la grieta por donde se filtra el control ajeno. Considera un momento histórico que Maquiavelo habría diseccionado sin piedad. Un pequeño principado, quizás en la Italia del Renacimiento, se encuentra en una situación precaria. Ha forjado una alianza con una potencia más grande, basada en promesas de mutua ayuda, de honor compartido y de lazos culturales. El príncipe de este pequeño estado, idealista y bien intencionado, cree firmemente que su aliado intervendrá en caso de amenaza, basándose en la amistad y los valores comunes. En su mente, ha construido un escenario donde la lealtad es inquebrantable. Sin embargo, la realidad efectiva es otra. La potencia aliada tiene sus propios intereses cambiantes, sus propios enemigos y sus propias ambiciones. El honor y la amistad son meras palabras si no están respaldados por una conveniencia estratégica tangible. Cuando llega el momento de la verdad, y el pequeño principado es atacado, el aliado, tras sopesar sus propios beneficios y riesgos, decide no intervenir. El príncipe idealista, aturdido y traicionado, ve su estado caer, no por la fuerza de sus enemigos, sino por la debilidad de su propia percepción, por haber ignorado la verita effettuale de que el poder real siempre prioriza su propia supervivencia y expansión sobre cualquier lazo sentimental. Su fantasía de una alianza basada en ideales lo cegó a la fría realidad de la geopolítica. Ahora, lleva esto a tu propia vida. Piensa en tu entorno profesional. Llevas años en una empresa, te has dedicado con lealtad, has sacrificado tu tiempo personal y has contribuido significativamente. Estás convencido de que, por justicia y mérito, mereces ese ascenso o ese aumento salarial. Has construido en tu mente la narrativa de que tu desempeño habla por sí solo, que la dirección es objetiva y que tus superiores valoran tu compromiso. Esta es tu fantasía, tu deseo. Pero la realidad efectiva es que el ascenso puede depender de factores que nada tienen que ver con tu mérito. La política interna de la oficina, la relación personal de tu jefe con otro colega, un recorte presupuestario, la necesidad de la empresa de proyectar una imagen específica contratando a alguien de fuera, o incluso el simple hecho de que tus logros, aunque reales, no han sido visibles o comunicados de manera efectiva a quienes toman las decisiones. ¿Te atreves a mirar esto de frente? ¿Te sientes frustrado, traicionado? ¿Te preguntas por qué no se valora tu lealtad? Pero, ¿has analizado con la frialdad de un estratega la estructura de poder de tu empresa? ¿Has evaluado los intereses individuales de tus superiores y colegas, más allá de la retórica corporativa? ¿Has observado quién es verdaderamente recompensado y por qué? La verdad es que tu lealtad y tu esfuerzo, aunque valiosos, son solo una parte de la ecuación. La otra parte, la efectiva, incluye la ambición ajena, las agendas ocultas, los favores pagados, la percepción, no siempre justa,
que se tiene de ti y la coyuntura económica real de la empresa. Negarte a ver estos elementos es entregarte a la desilusión y, en última instancia, al estancamiento. Es permitir que tu mente sea dominada por un idealismo ingenuo que te impide actuar con la astucia necesaria para asegurar tus propios intereses. Maquiavelo, con la precisión de un cirujano, te lo advirtió: «Mae parso più conveniente andare dritto alla verità effettuale della cosa, che all'immaginazione di essa». Es decir, es más sabio seguir la verdad efectiva de las cosas que la imaginación de ellas. No se trata de cinismo, sino de pragmatismo. No se trata de desconfiar de todos, sino de comprender la naturaleza humana en su estado más puro y despojado de moralismos. Solo cuando despojas la realidad de todos tus filtros emocionales, de tus expectativas idealistas y de tus deseos, solo entonces puedes verla en su forma más pura. Este bisturí de la realidad cruda es tu arma contra el autoengaño, la ilusión y la manipulación. Te obliga a confrontar el mundo no como un lienzo en blanco para tus ideales, sino como un tablero de ajedrez donde cada pieza tiene sus propias motivaciones, sus fortalezas y sus debilidades. Negarte a usarlo es aceptar ser una pieza más, movida por fuerzas que ni siquiera comprendes. Pero ver esta realidad tal cual es, sin el velo de la ilusión, es solo el primer paso. El siguiente es el más arduo: domar las fieras que habitan en tu interior, esas que te dictan cómo sentir y cómo reaccionar ante lo que descubres. Lección número 4. La calma del estratega interno. Cuando la verdad efectiva se presenta ante ti, descarnada, la primera reacción visceral es de disgusto, miedo o ira. Aquí es donde se libra tu verdadera guerra, la que te define. Eres el general en jefe de tu propia psique, y tus emociones son tus tropas. Tienes soldados valientes, pero también mercenarios impulsivos y desertores cobardes. ¿Los dejarás correr desenfrenados por el campo, llevando tu voluntad a la ruina, o los someterás a una disciplina férrea, canalizándolos hacia la victoria? La mayoría de los hombres son esclavos de sus pasiones, creyendo que la espontaneidad es autenticidad, cuando en realidad es pura vulnerabilidad. Una emoción descontrolada es un flanco abierto que tus adversarios no dudarán en explotar. La psicología es despiadada. Tus emociones no son solo sentimientos, son potentes cascadas bioquímicas que inundan tu cerebro, secuestrando tu corteza prefrontal, el asiento de tu razón y tu planificación estratégica. Bajo el influjo de la ira, tomas decisiones impulsivas de las que te arrepientes. Bajo el yugo del miedo, te paralizas o huyes de oportunidades vitales. Bajo la seducción de la euforia, bajas la guardia y te vuelves imprudente. Cada reacción visceral, cada arrebato emocional, no es más que una señal inequívoca para aquellos que buscan controlarte. Aquí hay una debilidad, aquí hay una palanca. Ellos no necesitan fuerza bruta para doblegarte. Solo necesitan sembrar la semilla correcta de la emoción, el pánico, la vanidad, la indignación y observar cómo te autodestruyes, cómo actúas de manera predecible, cómo entregas tu poder sin un solo golpe. Crees que eres libre cuando un titular te irrita instantáneamente, cuando un comentario te enfurece y te impulsa a responder con vehemencia, o cuando una imagen te envuelve en una espiral de deseo insaciable. No, eres un títere, y tus hilos son tus propias emociones sin domar. Tu incapacidad para mantener la calma estratégica te convierte en una presa fácil, en un reactor predecible que puede ser activado a voluntad. Considera el entorno profesional. Estás en una negociación salarial, un momento crucial para tu estabilidad y tu futuro. Has investigado, sabes tu valor, pero tu jefe, un maestro en la manipulación emocional, comienza a hablar de los tiempos difíciles de la empresa, de la familia que son y de cómo todos deben apretarse el cinturón. Conoce tu tendencia a la empatía, a la lealtad, y la usa como un arma. ¿Qué sientes? Una punzada de culpa, la presión de no querer parecer desagradecido o egoísta. Tu impulso es ceder, suavizar tu postura, quizás incluso justificar porque entiendes su situación. Esa reacción emocional, esa empatía mal canalizada, es tu enemigo. Te hace vulnerable, te desvía de tu objetivo racional, te convence de que no estás negociando, sino pidiendo un favor. Ahora, ¿cómo actúa el estratega interno en este mismo escenario? Siente la presión, reconoce la táctica emocional de su jefe, pero no permite que esa emoción dicte su respuesta. Observa la culpa, la analiza, la reconoce como un intento de desestabilizarlo, y en lugar de ceder, mantiene una calma imperturbable. Su tono de voz no se altera, su lenguaje corporal permanece firme. Escucha la retórica emocional, pero su mente ya está filtrándola,
buscando los datos concretos, los números, las condiciones contractuales. Él sabe que la familia en el trabajo es una metáfora, no una obligación de sacrificio personal. Responde no con emociones, sino con argumentos lógicos, con el valor objetivo de su trabajo, con la preparación que trajo a la mesa. No ha suprimido la emoción de sentirse presionado, pero la ha canalizado, la ha usado como una señal de alerta para reforzar su disciplina y mantener su enfoque. Ha tomado el control de sus tropas emocionales, no para eliminarlas, sino para dirigirlas hacia su objetivo. No se trata de ser un autómata sin sentimientos, sino de poseer la voluntad para dirigir esos sentimientos, para mostrarlos o esconderlos, para usarlos o contenerlos, según el fin que persigas. Maquiavelo, con su fría lucidez, te lo sentenció: es bueno ser considerado piadoso, fiel, humano, íntegro, religioso, y también serlo, pero es preciso tener el ánimo dispuesto a saber ser lo contrario si es necesario. ¿Comprendes la profundidad de esta verdad? No te dice que seas un hipócrita sin alma, sino que seas el dueño de tu alma, capaz de desplegar la faceta que te conviene, de controlar tus manifestaciones externas y, por ende, tus reacciones internas, para proteger tus intereses y tu soberanía. Es la capacidad de ser y no ser, de sentir y no manifestar, de percibir y no reaccionar impulsivamente. Esta es la calma del estratega interno. No es la ausencia de la tormenta, sino el arte de navegarla. Es la diferencia entre un barco a merced de cada ola y un navío con un capitán firme al timón, capaz de usar el viento a su favor, incluso en la más fiera tempestad. Solo cuando tus pasiones están bajo el yugo de tu voluntad, cuando cada impulso se convierte en una herramienta y no en un amo, solo entonces tu mente se despeja verdaderamente. Libre de la tiranía de la reacción automática, puedes comenzar a construir algo inexpugnable, algo propio, cimientos sólidos sobre los que nadie podrá dictar tu verdad. Lección número 5. El blindaje de tu razón propia. Ahora, con la calma interna forjada, es momento de levantar los muros más altos, los de tu razón propia. La mayoría de los hombres son edificaciones sin cimientos, construidas sobre arenas movedizas de opiniones ajenas, de dogmas impuestos y de verdades prestadas. ¿Crees que posees una filosofía de vida, un código de principios inquebrantable? ¿O tus convicciones son un mosaico de lo que escuchaste en las noticias, lo que tu círculo social valida, o lo que el último influencer proclamó como iluminación? Tu mente no es un buzón de sugerencias para que el mundo deposite sus ideas. Es un santuario que debes proteger, un trono que solo tú puedes ocupar. La psicología de la razón propia es una batalla contra la pereza mental y el miedo a la soledad intelectual. Es más fácil y menos costoso energéticamente delegar el pensamiento, dejar que los demás definan lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, libera tu cerebro de una carga considerable. Pero esta aparente comodidad es una trampa. Cada vez que externalizas tu proceso de razonamiento, cada vez que adoptas una ideología sin diseccionarla, cada vez que crees una narrativa sin someterla a tu propio escrutinio implacable, entregas una porción de tu soberanía. Te conviertes en un consumidor de ideas prefabricadas, un replicador de eslóganes, un soldado sin criterio propio que lucha las guerras intelectuales de otro. ¿Cuál es el resultado? Una mente frágil, vulnerable a cualquier viento de doctrina, fácilmente desorientada, incapaz de defenderse cuando las narrativas externas colapsan o se contradicen. Eres un barco sin ancla, a merced de las corrientes de la opinión ajena, que te llevarán a donde ellas quieran, no a donde tú necesitas ir. Piensa en los grandes arquitectos de pensamiento que desafiaron imperios intelectuales. ¿Crees que Galileo se retractó de su heliocentrismo porque genuinamente creyó en la Ptolomeica, o porque la Inquisición era una fuerza abrumadora? Su razón, su propia observación y análisis, ya le había revelado una verdad que contradecía la doctrina establecida de su tiempo. Su mente había blindado una convicción, y aunque su cuerpo fue coaccionado, su intelecto permaneció inviolable en su juicio. ¿O acaso Copérnico esperó el consenso popular o la aprobación de la autoridad para desarrollar su modelo del universo? No. Su razón propia, su aguda observación y su intelecto soberano lo llevaron a forjar una visión del cosmos que, aunque inicialmente impopular, se erigió como un faro de la verdad. Estos príncipes intelectuales no buscaron la aprobación de la mayoría, buscaron la verdad a través de su propia lente, inquebrantables ante la marea de lo establecido. Ellos construyeron sus propias fortalezas mentales, no para atacar, sino para resistir, para mantener su visión intacta, incluso cuando el mundo entero les decía que estaban equivocados. Ahora, aterricemos esto en tu realidad cotidiana, en la política interna de tu propia empresa.
Imagina que tu compañía decide implementar una nueva metodología de trabajo. Los directivos han vuelto de un seminario brillante, saturados de la última moda en gestión, con un nuevo gurú que promete eficiencia y resultados estratosféricos. Todos en la junta asienten, repiten las frases de moda, se suman al entusiasmo colectivo. Parece que adoptar esta nueva doctrina es el único camino para ser percibido como innovador y alineado. Pero tú, con tu experiencia de años en las trincheras, con tu conocimiento profundo de los procesos internos y de la idiosincrasia de tu equipo, percibes las fallas. Tu razón propia, alimentada por la observación y la intuición cultivada, te dice que esa metodología, por muy popular que sea, es incompatible con la cultura de tu empresa, que generará más fricción que eficiencia, que está condenada al fracaso, o en el mejor de los casos, a una implementación superficial y costosa. ¿Qué haces en ese momento? ¿Te sumas al coro de alabanzas, repitiendo los lemas del gurú para evitar ser el negativo o el resistente al cambio? ¿O escuchas esa voz interna, esa razón propia que te alerta, te pide que disientas, que presentes una perspectiva diferente, incluso si eso significa nadar contra la corriente y arriesgarte a la desaprobación? La mayoría cederá. Adoptarán la retórica, adaptarán su pensamiento y justificarán la decisión ajena, erosionando su propio juicio. Pero el príncipe intelectual, el que ha blindado su razón, no lo hace. Él no se opone por capricho, sino por convicción. Él no busca ser popular, sino ser efectivo. Escucha la voz de la mayoría, pero la filtra a través de su propio sistema de verdad. Puede que, estratégicamente, no sea el momento de levantar su objeción públicamente, pero internamente, su juicio permanece firme. Sabe que su valor no reside en su capacidad para regurgitar la última moda, sino en su visión crítica, en su habilidad para discernir la verdad efectiva de la fantasía corporativa. Ha construido su propia fortaleza de pensamiento, y desde allí, puede evaluar la situación con una claridad que los demás, esclavizados por la opinión dominante, jamás podrán alcanzar. Maquiavelo, ese observador implacable de la naturaleza humana, te lo habría dicho con una frialdad que congela la sangre. Un príncipe que no tiene fortalezas ni armas propias nunca estará seguro, porque si la fortuna le abandona, no tendrá donde refugiarse. ¿Comprendes la crudeza de esta advertencia? Tus fortalezas y armas más potentes no son solo tus recursos materiales o tus aliados políticos. Son tu propia razón inexpugnable, tu juicio independiente, tu capacidad para discernir la verdad por ti mismo. Si no las cultivas, si no las blindas contra la influencia externa, te quedarás sin refugio cuando las ideas prestadas se desmoronen, cuando la narrativa colectiva se revele como una falacia, o cuando el gurú de turno caiga en desgracia. Estarás desnudo, sin defensas, a merced de la siguiente corriente que te arrastre. Este es el verdadero blindaje de tu razón, la construcción de un sistema de creencias personal, robusto y coherente, cimentado en tu experiencia y tu análisis. Es la declaración de independencia de tu intelecto. Pero tener esta fortaleza no es suficiente. El verdadero arte reside en saber cuándo y cómo desplegarla, cuándo mostrarla, cuándo ocultarla, y cuándo usarla para trazar tu propio rumbo en un mundo inconstante. Lección número 6. Tu voluntad, el timón inmutable. Hemos recorrido el camino de la liberación mental, construyendo una fortaleza inexpugnable. Pero una fortaleza sin un timón es un mero monolito inmóvil, a merced de las corrientes. Ahora, la lección definitiva es la afirmación de tu voluntad, esa fuerza inquebrantable que, como un capitán experimentado, dirige tu nave a través de cualquier tempestad. La mayoría de los hombres son barcos a la deriva, sus destinos dictados por los vientos de la fortuna, por las olas de los eventos incontrolables, por las tormentas de la adversidad. ¿Eres tú un velero sin rumbo, o posees la virtud, la maestría para gobernar tu propio rumbo, incluso cuando el cielo se desgarra? La psicología detrás de esta lección es la confrontación brutal con la inmensidad de lo incontrolable. La vida es un océano vasto y tempestuoso. Hay mareas que no elegiste, vientos que no puedes calmar, icebergs que aparecen de la nada. Los hombres comunes, al enfrentar la furia de la fortuna, se rinden. Se sumergen en la queja, en el victimismo, en la parálisis. Creen que su destino es una lotería cósmica, que su felicidad depende de que el clima sea siempre soleado. Pero esta rendición no es más que la abdicación de su poder más profundo, su voluntad. La fortuna, con su capricho volátil, impacta a todos por igual, derribando planes, arruinando oportunidades, sembrando el caos. Pero solo el hombre sin voluntad, sin virtud, permite que el caos externo se convierta en caos interno. Piensa en esto.
¿Cuántas veces has permitido que un evento ajeno a ti, una mala noticia, un imprevisto en el tráfico, el comentario descortés de un extraño, secuestre tu estado de ánimo, altere tu día, dicte tus reacciones? Cada vez que cedes a la frustración por lo que no puedes controlar, cada vez que tu paz mental se desintegra porque el mundo no se alinea con tus expectativas, estás entregando tu timón a la fortuna. Estás permitiendo que los vientos externos decidan la dirección de tu ser, convirtiéndote en un mero corcho en el océano. Tu mente es el único dominio donde ejerces un control absoluto, el único santuario donde la fortuna no puede entrar sin tu permiso. Y tu voluntad es el capitán de ese santuario. Imagina este escenario, una situación que muchos han enfrentado, una reunión familiar tensa, un momento donde las dinámicas de poder y las viejas heridas se manifiestan con una crudeza sorprendente. Te encuentras en casa de tus padres, quizás en una discusión sobre una decisión importante que has tomado, tu carrera, una relación, una mudanza, que no se alinea con sus expectativas o tradiciones. Tu madre, con una mezcla de amor y control, o tu padre, con su autoridad tácita, comienzan a enumerar los riesgos, a presionar con la sabiduría de la experiencia, a utilizar la culpa y la manipulación emocional para que cambies de opinión. La fortuna, en este caso, se manifiesta en sus personalidades arraigadas, en sus expectativas inamovibles, en la historia compartida que pesa como una losa. No puedes cambiar a tus padres, no puedes borrar el pasado, no puedes controlar sus palabras o sus juicios. Es un mar embravecido de emociones ajenas. La persona sin voluntad, sin virtud, se sentiría abrumada. Se enredaría en discusiones estériles, intentaría justificar cada decisión, se sentiría culpable, frustrada, y quizás, al final, cedería, dejando que el miedo al conflicto o el deseo de aprobación ajena dicten su camino. Habría permitido que la tormenta externa de la discusión familiar zozobrara su barco interno. Su mente, su brújula, se perdería en la niebla emocional. Pero el hombre con una voluntad inmutable, el capitán de su propia alma, actúa de otra manera. Él no niega la tormenta. Siente la presión, reconoce el intento de manipulación emocional, la entiende como una fuerza de la fortuna. Pero no permite que esas olas lo arrojen por la borda. Su timón, su voluntad, permanece firme. Escucha con calma, sin ceder a la necesidad de justificar o reaccionar impulsivamente. Reconoce que no puede cambiar la opinión de sus padres, pero sí puede controlar la suya. Él sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ofrecer un argumento y cuándo simplemente reafirmar su decisión con una convicción serena e inalterable. Su respuesta no proviene de la emoción del momento, sino de una decisión forjada con antelación, blindada por su razón propia. Su mente no es una hoja al viento, es un ancla inamovible. No discute para convencerlos, sino para dejar claro que su curso está fijado, que su autonomía es innegociable. Así, aunque la tormenta siga rugiendo a su alrededor, él navega sus propias aguas, imperturbable, guiado por su propia brújula interna, manteniendo su soberanía intacta. Maquiavelo, ese estratega que vio la realidad sin velos, le expresó con una frialdad que desarma: juzgo que puede ser verdadero que la fortuna sea árbitra de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad, o casi, a nosotros. ¿Comprendes la liberación que esto implica? No eres un esclavo de los caprichos del destino. La mitad de tu existencia, el vasto territorio de tus decisiones, tus reacciones, tu mente misma, es tuya para gobernar. Tu voluntad es el timón. La fortuna puede agitar los mares, pero tú eres quien decide el rumbo de tu barco. Eres el arquitecto de tu respuesta, el soberano de tu percepción, el capitán de tu vida, sin importar las tempestades externas. Y esta capacidad, esta virtud, es la esencia de tu poder, la última frontera de tu invencibilidad. Lección número 7. El cetro de la indiferencia estratégica. Cuando tu voluntad ha tomado el timón, cuando has domado las tempestades internas y tu razón se alza como una fortaleza inexpugnable, solo un bastión final te separa de la soberanía absoluta, el cetro de la indiferencia estratégica. La mayoría de los hombres viven esclavizados por el eco de la aprobación o aterrorizados por el fantasma de la crítica. Sus emociones son una marea que sube y baja con cada palabra ajena, con cada mirada, con cada juicio. ¿Eres tú un monarca que gobierna su propio reino interno con autoridad absoluta, o un bufón que baila al compás de los aplausos y abucheos de la corte externa? La psicología de esta vulnerabilidad es ancestral y brutal. Estamos programados para la conexión social, para la pertenencia. El cerebro humano, en su búsqueda de seguridad,
Anhela la aceptación y teme el ostracismo más que a la muerte misma. Esta necesidad primordial ha sido explotada y pervertida, convirtiéndose en el grillete invisible que sujeta tu mente. Cuando tu autoestima, tu valía o tu dirección se definen por lo que otros piensan o dicen de ti, les entregas las llaves de tu prisión mental. Les otorgas un poder inmenso sobre tu estado de ánimo, tus decisiones y tu percepción de la realidad. Eres un títere cuyas cuerdas son tensadas por la opinión pública, por la crítica injusta, por la alabanza vacía. Cada me gusta, cada comentario negativo, cada rumor, se convierte en un microataque o una micro recompensa que desvía tu curso, que altera tu paz, que te obliga a reaccionar. Tu atención se fragmenta, tu energía se disipa en batallas ajenas, y tu mente, en lugar de ser un trono, se convierte en un patio de recreo para las proyecciones y agendas de otros. Piensa en esto. Llevas meses trabajando en un proyecto ambicioso en tu entorno profesional, invirtiendo horas extra, puliendo cada detalle. Es el fruto de tu intelecto y tu esfuerzo. Finalmente, lo presentas con convicción. De repente, en la cafetería, escuchas a un par de colegas criticar tu trabajo, quizás por envidia, quizás por una mala interpretación, o simplemente porque siempre encuentran algo que objetar. Hablan de falta de visión, de demasiado riesgo, de errores en la ejecución. ¿Qué sucede en tu interior? La mayoría de las personas sentirían una punzada de ira, la necesidad de defenderse, de justificarse, de contraatacar. Se sentirían disminuidos, su trabajo se vería empañado por esas palabras, su paz mental se desintegraría. Dejarían que el veneno de la crítica ajena contaminara su propia percepción de su logro, permitiendo que la opinión de dos voces desinformadas o malintencionadas colonizara el valor intrínseco de su propio esfuerzo. Su fortaleza interna se vería asediada por el ruido externo, y el monarca de su mente, en lugar de gobernar, estaría reaccionando a las murmuraciones de sus súbditos menos leales. Pero el estratega mental, el que empuña el cetro de la indiferencia, no opera así. Él reconoce el ataque, percibe el ruido, las palabras hirientes, el intento de desestabilización. Sin embargo, su reino interno permanece imperturbable. Él no siente la necesidad visceral de contraatacar, de justificarse, de buscar la aprobación de aquellos cuyas opiniones no tienen peso en su propia balanza de juicio. La crítica, si carece de fundamento lógico y no proviene de una fuente creíble o bien intencionada, es simplemente ruido. Es como la lluvia sobre una armadura de acero, no penetra. Su autoestima no depende de esos comentarios. Su valoración de su propio trabajo no se ve alterada por la voz de la multitud. Él se mantiene firme en su visión, en la verdad de su esfuerzo y la calidad de su resultado, inamovible ante las opiniones volátiles y, a menudo, interesadas de los demás. Esta no es una indiferencia pasiva o apática, es una indiferencia activa, estratégica, que defiende su autonomía mental y su energía de ser dilapidadas en batallas sin sentido. Es la sabiduría de no permitir que la atención de otros, sea positiva o negativa, se convierta en el ancla que te sujeta o el viento que te desvía. Maquiavelo, con su visión despiadada de la naturaleza humana, te lo habría recordado con fría precisión. De un hombre se puede decir, en general, esto, que son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores, que huyen del peligro y son ávidos de ganancia. ¿Comprendes la implicación de esta sentencia para tu soberanía mental? Si la naturaleza humana es inherentemente cambiante, interesada y, a menudo, engañosa, ¿por qué construirías el trono de tu mente sobre la arena movediza de sus opiniones? ¿Por qué permitirías que la volubilidad ajena, la ingratitud o la simulación dicten tu paz interna? Un verdadero monarca no busca la validación de sus súbditos para gobernar su reino. Él gobierna porque es el soberano. Su autoridad proviene de su propia voluntad y su propia razón, no del capricho de la multitud. Este es el poder del cetro de la indiferencia estratégica, la invulnerabilidad ante la aprobación y el desprecio externos. Es la comprensión de que tu valor es intrínseco, tu camino es tuyo, y ninguna voz externa, por fuerte que sea, puede penetrar la fortaleza de tu mente si tú no le abres las puertas. Tu mente es un reino, y tú eres su único soberano. Quien empuña este cetro no solo resiste la manipulación, se vuelve, por definición, inmanipulable. Nadie ni nada puede tocar la esencia de tu ser cuando has declarado tu independencia emocional e intelectual. Con este cetro, eres libre, verdaderamente libre, de forjar tu destino sin la tiranía de la opinión ajena, de vivir de acuerdo a tus propios principios, y de gobernar tu reino interno con una autoridad inquebrantable. Tu mente, blindada por la razón y guiada por tu voluntad, se erige como un monumento a la invencibilidad,
un santuario de poder personal que ninguna fuerza externa puede conquistar. Has visto el asalto silencioso, el eco de la multitud y la niebla del autoengaño. Hemos diseccionado cómo la manipulación externa y la presión interna buscan colonizar tu mente. Pero también hemos forjado el bisturí de la realidad cruda, hemos cultivado la calma del estratega interno, levantado el blindaje de tu razón propia, afirmado tu voluntad inquebrantable como timón y empuñado el cetro de la indiferencia estratégica. Hemos pasado de la vulnerabilidad a la invulnerabilidad, de ser objeto a ser arquitecto de tu propio universo mental. Ahora, la elección es tuya y solo tuya. ¿Seguirás siendo un peón en el tablero de ajedrez de otros, un títere movido por hilos invisibles, un esclavo de tus pasiones y de la opinión ajena? ¿O reclamarás tu trono, te levantarás como el único soberano de tu reino interno, inexpugnable ante cualquier intento de control? Este conocimiento no es una sugerencia, es un imperativo para tu existencia. Si esta verdad te ha liberado, si has sentido el acero en tu espíritu, demuéstralo. Dale me gusta a este video para que más mentes despierten. Suscríbete al canal si estás dispuesto a continuar tu ascenso hacia la autonomía total. Compártelo con quienes aún viven en la ilusión, aquellos que necesitan esta fuerza. Y ahora, dime en los comentarios, ¿cuál de estas lecciones resonó más profundamente contigo? ¿Qué fortaleza levantarás primero en tu mente? Afirma tu compromiso dejando la siguiente frase: soy el arquitecto de mi soberanía mental. Recuerda, el verdadero poder no reside en conquistar imperios externos, sino en dominar el vasto universo que reside entre tus oídos. Tu mente es tu último reducto, tu corona inalienable. Defiéndela.